Laboratorios EICO. ¿Cómo medir la densidad? En esta píldora os daré algunos consejos prácticos de aplicabilidad de cómo utilizar el equipo de medida para realizar las tomas de densitometría. ¿Qué tipo de instrumentales debo utilizar? Configuración del equipo de medida. Es fundamental, especialmente hoy que disponemos de equipos complejos que toman mediciones en densitometría y colorimetría, saber qué variables y qué factores aplican en uno y otro campo. Lo veremos de forma práctica en esta píldora. Veremos también cuáles son los densitómetros que existen en el mercado y los usos derivados, e igualmente diferenciaremos entre densitómetros y espectrodensitómetros. En primer lugar, vamos a hablar de densitómetros de transmisión. Son aquellos equipos de medida que nos permiten medir sobre soportes transparentes. Lo primero que debéis recordar es que el rango de medida utilizado está entre 0 y 4. Son los equipos que utilizaremos para medir fotolitos en artes gráficas, película en fotografía y cualquier soporte transparente impreso. Este es el instrumental de medición que se emplea para la toma de lectura sobre los fotolitos en artes gráficas o sobre cualquier soporte, cualquier película transparente impresa para packaging, y también se emplean en fotografía para cualquier película fotográfica. Como veréis en el diagrama, la luz tiene que pasar a través del soporte. Por tanto, lo habitual es que la construcción de estos equipos tengan forma como de pinza. Recordad que al ser un soporte transmisivo, la luz incide desde la parte inferior del instrumental como a través de una zona, de una mirilla, de una apertura, y pasa a través del soporte que se coloca en esa zona y es leído en la parte superior del instrumental donde está colocado el sensor. Los densitómetros para película monocromática, es decir, para fotolitos, para negro únicamente, son más sencillos. Solo deben incorporar un pequeño filtro técnico para que la luz pase a través del soporte y a través de la capa de emulsión y sea capaz de tomar la medición de densitometría. En el caso de tratarse de densitómetros transmisivos para película color o para impresión sobre soportes transparentes, es algo más complejo, ya que el propio instrumental debe incorporar filtros para detectar la densitometría de la masa de tinta cian, magenta, amarillo o negro en el soporte plástico transparente. Lo más importante, de igual forma que en cualquier equipo de medida, es la calibración. Lo habitual es que en los densitómetros transmisivos se venda con el equipo un soporte plástico que ha sido medido por el fabricante y donde se incorporan unos valores de densitometría, de forma que la mayor parte de equipos tienen una metodología, un sistema fácil proporcionado por el fabricante para autoajustar el equipo sobre esa película, que es la que actuaría como control de calidad o como ajuste a cero del instrumental. Este elemento de control y de ajuste a cero del instrumental se degrada con el paso del tiempo y sobre todo con los agentes externos, principalmente la luz. Por tanto, debe ser reemplazado adquiriendo uno nuevo o bien al fabricante o a cualquiera de los agentes del mercado que proporcionan elementos de control de calidad para seguir utilizando nuestro equipo correctamente y ajustándolo de forma adecuada. Los densitómetros de reflexión son aquellos capaces de leer luz reflejada. Por tanto, lo habitual es que la luz incida desde la parte superior del instrumental a 0 grados contra la muestra y los rayos de luz reflejados sean leídos por el sensor, por el propio instrumental, a 45 grados. Entre las características técnicas de los densitómetros de reflexión, igual que la anterior, está la apertura, la necesidad de que dispongan de una fuente de luz estable y, en este caso, los filtros. Dado que lo habitual será leer masas de tinta, es importante que incorpore los filtros rojo, verde y azul para tomar medición densitométrica sobre las masas de tinta cian, magenta y amarillo. Es muy importante en los densitómetros de reflexión la limpieza, principalmente de polvo y agentes que puedan contaminar o puedan ensuciar tanto la parte óptica como la parte del sensor. En el caso de los instrumentales de reflexión,
también se trabaja con un elemento de control de calidad para hacer el ajuste a cero o la calibración del propio instrumental. Antiguamente los instrumentales se facilitaban, se vendían junto con esta carta, pero hace ya años que esto no se realiza por parte de los proveedores de esta forma, de manera que debemos adquirir la carta de control de calidad de forma independiente. ¿Qué incorpora la carta? La carta es una impresión, es una carta con un blanco de referencia y unas masas de tinta pura, cian 100%, magenta, amarillo y negro, de manera que junto a cada una de estas macizos aparece las condiciones de medición densitométrica y el valor densitométrico que ha sido tomado sobre esta referencia. Es fundamental disponer de una de estas cartas de control de calidad y realizar verificaciones de nuestro instrumental de forma periódica. Por otro lado, hay instrumentales que nos permiten en sus funciones internas realizar pequeños ajustes sobre la medición densitométrica proporcionada y, por tanto, ajustarnos a las mediciones que nos proporciona esta carta, y otros equipos en el mercado que no lo permiten. En este segundo caso, deberíamos llevar nuestro instrumental al fabricante para que nos reajuste el mismo, o bien, en caso de que nuestra carta de control de calidad esté obsoleta o degradada, sustituirla por una nueva y verificar el correcto funcionamiento del equipo. Es fundamental asegurar la precisión en la medida del instrumental, así como la repetitividad. En ambos casos son características técnicas que incorpora la ficha técnica del instrumental. Existen pocos equipos en el mercado capaces de leer por transmisión y reflexión. Yo os he dejado la fotografía de uno de ellos en cada una de estas diapositivas. Existen en el mercado densitómetros manuales, todos los que os he mostrado en las fotografías en transmisivo y reflexivo, y equipos automáticos que veremos posteriormente. Existe una categoría especial en artes gráficas para la forma impresora en offset que conocemos como densitómetro de planchas. Es algo peculiar dado que su funcionamiento es quizá más parecido a un escáner que a un densitómetro de reflexión. Lo más importante en estos equipos para la correcta medición de la emulsión sobre la plancha es precisamente la tipología de planchas, dado que aunque en todos los casos se trata de un soporte base de aluminio anodizado, cada fabricante incorpora un tratamiento diferente. De manera que hay dos métodos de trabajar a la hora de iniciar nuestras mediciones de densitometría sobre la plancha. El primer método, el tradicional, era tomar una medición inicial sobre la propia plancha y a partir de ahí leer sobre los parches de emulsión. Hoy en día la mayor parte de instrumentales incorporan el segundo método, y es que en una parte de sus funciones puedes identificar la tipología de plancha en función del fabricante, disponen de un listado extenso donde se incorporan las características principales de la plancha, tanto de tonalidad de la propia plancha como de reflexión de esta. Por tanto, es fundamental que la tipología de plancha, marca y modelo que utilizamos esté debidamente configurada en nuestro instrumental antes de empezar a tomar mediciones. Para los densitómetros de plancha también existen en el mercado algunos fabricantes que disponen de cartas de control de calidad para verificación de nuestro propio equipo. Funcionan de manera análoga a los elementos de control de calidad para densitómetros reflexivos. Es decir, se trata de una plancha que generalmente se suministra en trama convencional AM y en trama estocástica FM, donde se incorporan una serie de parches 0, 25, 50, 75 y 100%, o bien 0, 20, 40, 80 y 100%, para que podamos verificar nuestro densitómetro de planchas. Las claves para el manejo de nuestro densitómetro. En primer lugar, la calibración, erróneamente llamada así, aunque en todos los instrumentales aparece de esta forma. Sería más correcto hablar de un ajuste a cero del equipo. Debemos realizarlo con las herramientas que nos proporcione el fabricante de cada equipo y si disponemos de una carta de control de calidad, debemos utilizarla. En segundo lugar, la limpieza, sobre todo de la óptica y del sensor del equipo. En tercer lugar, la configuración del equipo. Debemos asegurar
que los parámetros que hemos configurado de forma base en el equipo son los adecuados para la toma de medidas que vamos a realizar. Recordemos que en la píldora de densitometría hablábamos de las características de estatus y de filtro. Y por último, como os anunciaba al inicio de la píldora, la diferencia entre densitómetro y espectrodensitómetro. Los densitómetros incorporan un filtro técnico y en caso de medir densitometría de reflexión y por tanto trabajar con tintas con masas cian, magenta y amarillo y negro, debemos trabajar con los filtros complementarios. Por tanto, incorporará unos filtros de banda ancha, rojo, verde y azul para reconocer la tinta cian, magenta y amarillo al ser medida. Por otro lado, el espectrodensitómetro es aquel equipo que realiza un barrido de longitudes de onda y en función de la reflexión sobre cada longitud de onda tiene una respuesta espectral sobre la muestra, que luego transformará a valores triestímulo y finalmente a una respuesta densitométrica. El densitómetro, para la detección de opacidad sobre una tinta cian, magenta o amarillo, utiliza los filtros complementarios. Y esta es una información clave, dado que habitualmente cuando preguntas a un alumno o profesional cuál es el color complementario del rojo, suelen dudar. El color complementario es el que ocupa la misma posición en el siguiente modelo, tal y como se ve en el diagrama. Para la detección de tinta negra se utiliza un filtro acromático. El espectrodensitómetro realiza, como comentábamos, un barrido de longitudes de onda para trasladar esta información a valores triestímulo, convertir a dato en modelo colorimétrico CIE-Lab esta información y por tanto trasladar a un valor de opacidad, reflectancia o transmitancia de densitometría. Si nuestro instrumental funciona adecuadamente en mediciones de densidad, todas las funciones derivadas, porcentaje de punto, ganancia, balance de grises, trapping, serán correctas, dado que es una fórmula matemática derivada de los valores de opacidad detectados. En la ficha técnica de un espectrodensitómetro deberán incluirse al menos las siguientes características clave. ¿Cuál es el sistema de iluminación? ¿Cuál es su rango de trabajo de longitudes de onda? ¿Cuál es el espaciado, el filtro de banda que utiliza el instrumental? ¿Cuál es el área de medida, lo que se conoce como apertura? La fuente de luz utilizada, el rango de medida y, en especial, la repetitividad del espectrodensitómetro. En la configuración del instrumental de medida espectrodensitómetro deberemos seleccionar no solo el estatus, sino también los filtros a utilizar, el tipo de iluminante, el modelo de color y el método matemático para cálculo de las diferencias de color. Frente a la aparición y el uso generalizado de blanqueantes ópticos conocidos como OVA en soportes papeleros, la ISO, en su normativa 13655, estableció los filtros o modos de medición que hoy en día aparecen en los instrumentales M0, 1, 2 y M3. Profundizaremos en estos filtros en una píldora posterior. Como resumen, hemos hablado de los instrumentales de medición de densitometría por transmisión y reflexión, así como del instrumental densitómetro de planchas específico para el control de la forma impresora en offset. En segundo lugar, hemos hablado de la importancia de la configuración del equipo instrumental de medida, así como de los elementos de control de calidad, para asegurar el correcto funcionamiento del instrumental. Por último, hemos explicado la diferencia entre densitómetro y espectrodensitómetro. En la próxima píldora, la píldora número 5, hablaremos de la medición del brillo. Laboratorios EICO.